estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Fitch Ratings mejoró este martes la calificación crediticia de la Argentina desde CCC+ a B- con perspectiva estable, citando mejoras estructurales en lo fiscal y en la balanza externa, además de avances en reformas económicas y mejores perspectivas de acumulación de reservas. La decisión ubica al país a un solo escalón de la calificación de B que alcanzó en el 2016 durante la gestión de Mauricio Macri antes de la crisis cambiaria que derivó en un nuevo default para la Argentina en el 2020. Estamos hablando hoy del escalón número 15 entre las 22 calificaciones que tiene Fitch, lo que sigue reflejando el precario punto de partida para el gobierno de Milei. Recordemos que estas calificaciones representan esencialmente sellos de confianza internacional, reflejando las percepciones de la capacidad para conseguir financiamiento externo y el costo del mismo. En la visión de los analistas de Fitch, la calificación de B-, débil aún frente al triple B- de México y el doble B de Brasil, responde a un stock de reservas internacionales frágil todavía ante potenciales shocks de confianza, una inflación todavía elevada y un historial de inestabilidad macroeconómica. El informe destacó que el presidente Milei salió fortalecido de las elecciones legislativas de octubre con mayor mandato popular y base legislativa para impulsar su agenda de reformas. Entre los logros legislativos menciona la reforma laboral, los cambios en la ley de glaciares y un presupuesto 2026 que preserva el ancla fiscal. Fitch también señala la posición externa que mejoró estructuralmente, con Argentina consolidada como exportador neto de energía, mientras que el déficit de cuenta corriente se reduciría marginalmente al 1% del PBI este año. La calificadora también resaltó que el gobierno ha priorizado la acumulación de reservas este año con compras potenciales de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares en 2026. En esa línea apuntó que las compras totalizaron 7.100 millones de dólares hasta abril y el ritmo debería fortalecerse en los próximos meses con el avance de la cosecha de la soja. Y de esa forma, Fitch proyecta que las reservas brutas podrían subir hasta 52.700 millones de dólares para fines de este año. 2. Las acciones de Loma Negra, la mayor cementera de la Argentina que controla Marcelo Mindlin junto con otros accionistas, lideró las subas entre acciones argentinas en Wall Street este martes con una suba superior al 6%. La empresa creció tanto en ingresos como en ganancia neta en el primer trimestre, al tiempo que redujo su nivel de endeudamiento. El EBITDA ajustado consolidado se ubicó en 54.566 millones de pesos con un crecimiento del 5,1% interanual en pesos. Medido en dólares, en tanto, el resultado fue de 45 millones, lo que implicó un salto del 11,5% frente al mismo periodo de 2025. En cuanto a la ganancia neta, fue de 40.627 millones de pesos frente a los 28.178 millones del mismo periodo del año pasado. La facturación por ventas netas alcanzó los 218.739 millones de pesos, equivalentes a 149 millones de dólares, lo que representó una suba interanual del 1,1%. El CEO de Loma Negra, Sergio Pfeifman, destacó que si bien los volúmenes de la industria se mantuvieron relativamente débiles al inicio del año, reflejando una salida más lenta de la estacionalidad de verano, marzo mostró un nivel de actividad más alentador. Y sobre este punto, efectivamente, la industria de la construcción comienza a exhibir señales de recuperación. Es que según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, los despachos de cemento registraron un fuerte repunte en marzo después de una caída en febrero. En el tercer mes de este 2026, los envíos al mercado interno totalizaron 825.732 toneladas, lo cual representa un aumento de 18,4% respecto de febrero. Y no menor, en la comparación interanual, el avance fue de 11%. 3. Javier Milei partió ayer a Estados Unidos junto con Luis Caputo y Pablo Quirno para participar de la conferencia anual del Instituto Milken en Los Ángeles. Estamos hablando del evento que cada año reúne a empresarios
financieros, inversores y líderes globales organizado por el multimillonario Michael Milken. Será un viaje express para Milei, teniendo en cuenta que volverá en menos de 24 horas desde territorio estadounidense. De acuerdo a la agenda oficial del presidente, Milei tiene previsto reunirse con Milken, participar de un encuentro con un grupo reducido de empresarios y disertar en la conferencia antes de volver por la noche. Un nuevo viaje para Milei después de haber estado en Nueva York para la Argentina Week en marzo, mientras que Caputo hace su tercer viaje en poco tiempo, teniendo en cuenta que estuvo en Washington en abril para las reuniones del FMI y el Banco Mundial. Recordemos que Milei ya había participado de la conferencia Milken en mayo del 2024, apenas 5 meses después de asumir, cuando les dijo a los empresarios que Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente. Allí también se había cruzado con el inversor Rob Citron. Esta vez llega con el upgrade fresco de Fitch, un acuerdo técnico con el FMI cerrado y un crédito de $2.000 millones con el aval del Banco Mundial en negociación, además de un riesgo país que, pese a todo lo que pasó con Irán, sigue por debajo de los 570 puntos. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 0,3%, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 6,2% para Adecoagro y subas de hasta 7,8% para Loma Negra. Los bonos Ley Nueva York cerraron hasta 0,3% arriba, dejando al riesgo país en 554 puntos. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.410 pesos, el MEP en 1.449 y el contado con liqui en 1.494 pesos. En cuanto al oficial, el minorista quedó en 1.415 y el mayorista en 1.393. En materia de tasas, la LECAP a junio cerró en 26,4% y la caución a un día en 13,5%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 69 millones de dólares, dejando a las brutas en 45.907 millones de dólares. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Arrancamos la jornada con la buena noticia que informó Francisco respecto de la recalificación de Fitch, movimiento que esperamos que tenga impacto positivo en la renta fija soberana argentina. Por el momento, y tomando en cuenta que este podcast se graba antes de la apertura del mercado, venimos de días en los cuales el riesgo país anduvo lateralizando en torno a los 550 puntos, mientras que otros países que venían rindiendo parecido a la Argentina se nos despegaron. El caso más claro es Bolivia, que perforó a la baja los 400 puntos. Pero si uno se lamenta por la renta fija, ¿qué decir de la renta variable con el S&P Merval por debajo de los $1.900 cuando a principios del año pasado coqueteó con los 2.500 puntos en moneda estadounidense? Sobre este tema publicó ayer un informe el broker NEIX que señala, y voy a abrir comillas para citar textual: la renta fija argentina opera cerca de mínimos de tasa, mientras que la renta variable se aleja en términos absolutos y relativos de sus pares emergentes y del S&P 500. Es la misma dinámica que observamos en 2025 antes del riesgo electoral. Hoy volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿en qué lugar se posiciona el equity argentino? Nuestra lectura en 3 puntos es: la divergencia volvió, pero el contexto cambió. Las variables macro que sostienen a la renta fija, superávit fiscal, acumulación de reservas, son prácticamente irrelevantes en el corto plazo para la renta variable. Lo que mueve al equity es otro set conformado por actividad económica, crédito y salarios reales. Y ahí el cuadro es mixto. Las reservas mejoraron respecto del año pasado, pero la inflación y los salarios reales todavía no acompañan. El segundo ítem del informe de NEIX se titula Acumulación moderada, no convicción plena, y dice: la performance relativa del equity argentino, rezagado desde mediados de abril frente al EWZ de Brasil, al ETF de mercados emergentes y al ETF del S&P 500, abre espacio para empezar a acumular. Pero el trade no es claro. Si la actividad se estanca y el crédito no avanza, las acciones vinculadas al ciclo económico no encuentran drivers. Por eso preferimos posiciones puntuales antes que aumentos generales de exposición. El tercer ítem del informe de NEIX se titula Bancos y energía rezagados, donde vemos valor. Y dice: la caída reciente del Merval se explica principalmente por bancos que sufrieron el ajuste con mayor intensidad y por papeles ligados a actividad como Loma Negra y Telecom Argentina. Dentro de energía, mientras Oil and Gas se mantuvo defensivo, una dinámica difícil de sostener indefinidamente, nombres como Central Puerto y Transportadora Gas del Sur quedaron rezagados. Ahí y en el sector bancario concentramos nuestra
atención táctica. Cierro comillas en relación a lo expresado por Neix. Hecho este comentario, hoy justamente estamos en contacto con Pablo Sánchez, quien es estratega precisamente en el mencionado broker Neix. Pablo, un gusto tenerte en la fija. Quería pedirte un análisis general de cómo estás viendo la curva de bonos en pesos Argentina. Las tasas de pesos, la verdad es que mejoraron en los últimos días, particularmente en el día de hoy, de la mano de un poco más de liquidez que hay en el sistema y de que el mercado se está convenciendo que las perspectivas de la inflación hacia adelante operan hacia la baja, con un tipo de cambio que la verdad tiene bastante acotado su recorrido al alza por cuestiones estacionales y no flujo que está entrando al mercado. En ese sentido, la verdad es que anteriormente, la semana pasada, las tasas que habían llegado a operar por debajo del 2% TEM volvieron a la zona del 2,05, 2,10, acomodándose a valores un poco más razonables en cuanto a las perspectivas de la nominalidad hacia adelante. En cuanto al volumen de los instrumentos negociados, lo cierto es que pasamos de tener distintos puntos de la curva de pesos y SER con un volumen bastante aceptable a concentrarse en el último tiempo únicamente en los tramos más cortos. Recién en el día de hoy, martes, es que tuvimos un poco más de distribución en el volumen operado, destacándose algunos instrumentos SER de 2027 y 2028, otra vez con un buen volumen el Dual Tamar SER, que volvió a comprimir tanto en la pata SER como en la pata Tamar, y en lo que es el rubro de pesos encontramos algunas oportunidades en lo que son las letras cortas, ya sea agosto como junio, y para el tramo un poquito más largo en lo que tiene que ver con enero del 27. Es cierto que todas estas cuestiones, el menor volumen y un poco de volatilidad en las tasas, ocurrió en un momento muy particular del mercado asociado a el fin de mes, en donde por cuestiones regulatorias hay ciertos agentes que son bastante demandantes de pesos que en otro momento de la estacionalidad. Ahora que ya estamos en mayo, creemos que esa volatilidad se va a acotar un poco. Todavía puede haber un poco de ruido en la medida en la que el Banco Central sigue interviniendo en la curva dólar link, sosteniendo tasas cortas que hacen que la construcción de sintéticos de pesos se vuelva atractiva, en particular en lo que tiene que ver con junio del 26 y septiembre. Muchísimas gracias, Pablo, por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento. Y ahora vamos a hablar con Pedro Ciaba Cerrate, quien es estratega en Portfolio Personal Inversiones, broker más conocido como PPI. Buenos días, Pedro, un gusto tenerte de nuevo en este podcast. Te pregunto en primer lugar si les empieza a preocupar en términos de inversión la caída de la imagen del gobierno argentino y si creen que está apreciada la posibilidad de que llegue alguien no muy market friendly. El mercado está súper atento a lo que pueda llegar a pasar en el 2027. Paradójicamente falta muchísimo tiempo, obviamente dependerá de lo que suceda con la modificación de la ley electoral en el Congreso en las próximas semanas, pero por lo menos estamos a 12 meses de empezar a ver listas, candidatos, escenarios, encuestas, a seguir cada número de intención de voto. Y sin embargo, por más que sea una enorme cantidad de tiempo y que pueden pasar muchas cosas, el mercado está muy focalizado en el 2027. La semana pasada estuvimos en Expo EFI y la realidad es que no hubo una charla, un panel, una conversación que escapara a este tópico. En ese sentido, por supuesto, hay mucho seguimiento de lo que fue el deterioro en la confianza del gobierno. Ahora, cuando uno hace doble clic, la realidad es que por la profesión, en el hablar con diferentes sectores, acá hay una realidad muy heterogénea y la respuesta depende muchísimo del lugar geográfico, de la industria en particular, del sector. Y por supuesto, uno puede tener diferentes realidades que en definitiva lo que están marcando es que estamos atravesando una transición muy significativa que tiene diferentes golpes o deteriora diferentes aristas del propio modelo. Obviamente, sectores más trabajo intensivo, más deteriorados, que eso también tiene un efecto sobre la caída de recaudación y obviamente afectan bastante el nivel de confianza del gobierno y también afectan, por ejemplo, lo deterioran marginalmente el ancla fiscal. Así que es lógico que el mercado esté muy focalizado en estos temas. Yo creo que lo que hay que ver hacia adelante es el cambio de eje
o de tono que hubo monetario en el gobierno, especialmente desde fines de febrero en adelante, y ahora ya estamos en niveles de tasas reales prácticamente negativas en muchos de los plazos, donde me parece que si uno piensa que está enfrentando una transición, es lógico que se necesite financiamiento, es bueno que los niveles de tasas sean más bajos, que haya más estabilidad y mucha menos volatilidad en esas tasas, y también, por supuesto, hace falta tiempo. Y en ese tiempo me parece que acá hay dos grandes interrogantes. Uno es, como estamos hablando, lo político y ver cómo se va a abrir ese escenario hacia adelante. Y el otro yo creo que tiene mucho que ver con bajar potencialmente la volatilidad el año que viene, que depende mucho también de ver cómo se va a cubrir el programa financiero del 2027. En términos de la evaluación de los activos, yo creo que parte de estas dudas están reflejadas. O sea, por supuesto, que la curva soberana, legislación en Nueva York, dólares, esté rindiendo todavía alrededor del 10%, especialmente para todos los instrumentos largos. Dejen claro, por supuesto, que varias de estas dudas todavía están dando vueltas en el aire. Desde nuestro punto de vista, yo creo que dependerán muchísimo de cómo es el comportamiento en los próximos meses, dado que ya no tenemos más ese retraso de la cosecha gruesa. Yo creo que los flujos de dólares van a jugar a favor. Si la formación de activos externos no es tan significativa por el lado de los productores y el Banco Central puede comprar y acumular más reservas en los próximos 2 o 3 meses, yo creo que podemos tener una compresión de riesgo país y podemos volver a niveles similares a los que tuvimos quizás en la segunda quincena de enero. Pedro, ¿qué lectura están haciendo sobre qué puede pasar con la curva del tesoro de los Estados Unidos con el cambio en la Fed? Yo, en ese sentido, creo que Kevin Warsh no va a hacer un cambio radical de las reglas de juego. Se han dicho muchas cosas desde su nominación hasta ahora. Me parece que hubo un proceso de maduración por parte del mercado en ese sentido, en donde fuimos dando cuenta de que, obviamente Warsh tuvo el mérito de caerle bien y de conseguir la nominación de Trump, pero a la vez también de dejarle una sensación al mercado de que la independencia de la Reserva Federal es algo intocable y que obviamente iba a actuar en base a la realidad de los tiempos. Y en ese sentido yo creo que, siguiendo me parece esa norma, es mucho más relevante para ver los próximos potenciales pasos de la Reserva Federal lo que está pasando en el contexto global y en donde justamente esta especie de tregua que se estira, un conflicto que va a ser muy corto, pero que ya lleva más de 60 días, mantener los niveles de energía, los precios de los niveles de energía en donde están, ver cómo los inventarios se siguen vaciando, ver cómo viene la temporada de balances, donde hubo un crecimiento muy importante, especialmente también los datos macro en el primer trimestre del año, y cómo volvemos a ver que, por ejemplo, los niveles de inflación de indiferencia en la curva de treasuries americanos vuelven a rebotar con fuerza, con lo cual tiene lógica de que si eventualmente la tregua no está tan cerca como se espera, puede ser que la dinámica del nivel de precios se mantenga elevada por un tiempo más prolongado del esperado. Y eso, por supuesto, yo creo que por más que Warsh pueda o tenga en planes hacer algún tipo de recorte de tasas en algún momento, quizás hacia fines del año, si no lo permite el contexto, no lo permite la data, es muy difícil, por supuesto, que eso finalmente se ejecute. Pero me da la sensación de que, a pesar de muchas de las cuestiones que se dijeron, yo creo que Warsh al final va a terminar actuando como lo marcan la línea histórica de sus predecesores. Creo que al final va a terminar siendo, al final del día, una Reserva Federal también muy data dependiente. Pero, ¿sabes qué? Hace un ratito estaba hablando con un colega tuyo acerca de por qué venía cayendo el dólar en Argentina y él me decía, se está apreciando el real, están entrando muchos flujos a la región. ¿Vos ves algo así? Sí, de hecho es muy interesante el punto que marcás, porque es verdad, en marzo el apetito por créditos emergentes frontera prácticamente había desaparecido con la llegada de la tensión y la guerra en Medio Oriente, y sin embargo ahora, en esta especie de tregua débil, floja, dale el adjetivo que vos quieras, hubo un cierto reanudamiento de las emisiones internacionales. De hecho, nosotros traqueamos mucho lo que son las colocaciones soberanas en dólares en la región, que se reanudaron en abril, y de hecho cuando vamos a la Argentina, a la historia argentina, nosotros desde el informe anual que publicamos en PPI venimos marcando de que este esquema obviamente tiene una fuerte dependencia del flujo financiero, que no lo decimos con una connotación negativa, al contrario, ¿no? La idea de decir, acá hay razones eventualmente para que ese flujo financiero entre a la Argentina, y fíjate que han salido nuevos nombres a nivel provincial. Ciudad de Buenos Aires va a salir con un deal esta semana, han salido de nuevo jugadores del sector privado, y en ese sentido es muy interesante porque, a pesar de que las tensiones y cuando uno mira los niveles del precio
precio del barril del Brent se mantienen muy elevados, todavía hay un doble bloqueo en el estrecho de Hormuz, los inventarios están bajando, toda la situación internacional que hemos descrito antes, el apetito de nuevo por créditos emergentes y fronteras yo creo que se ha reanudado. Y Argentina, bueno, paradójicamente en esta situación se está beneficiando por el efecto de precios en el lado de la balanza comercial, y la realidad es que después de haber reanudado las colocaciones internacionales, bueno, volvemos a ver flujo entrando por la cuenta financiera. Y ahí pasaba por la fija Pedro Ciaba Cerrate de Portfolio Personal Inversiones. Pedro, nuevamente te agradecemos siempre por darnos una mano para entender el mercado. Estimados oyentes, algunos comentarios de las últimas horas. Como ya mencionaba Pedro, hoy tenemos una emisión internacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual el equipo de Jorge Macri licitará un bono correspondiente a la serie 14 de su programa de notas de mediano plazo. Se trata de un instrumento a 10 años. Los títulos que se colocarán bajo jurisdicción británica estarán denominados en dólares y devengarán una tasa fija que se determinará al momento de la emisión. Tendrán pagos de intereses semestrales y una amortización en 3 cuotas anuales en 2034, 2035 y 2036. La suscripción se realizará íntegramente en moneda estadounidense y fuera del país. El monto mínimo de inversión es de $1.000. Esto último está bueno para inversores conservadores, ya que recordemos que hasta hace un tiempo las provincias de buen perfil crediticio solo emitían bonos que aceptaban montos mínimos de inversión entre 150.000 nominales y 200.000 nominales. Es decir, si eras minorista tenías que vender algún que otro departamento para poder tomar posiciones. Otra novedad es que el Banco Nación anunció su primera salida al mercado en 30 años. La operación que se llevará a cabo entre hoy y mañana contempla 3 clases de instrumentos estructurados en distintas monedas y plazos. La clase 1 en pesos tendrá un plazo de 12 meses con tasa variable vinculada a tamar privada, más un margen, pagos de intereses trimestrales y amortización al vencimiento. La clase 2 en dólares será a 36 meses con tasa fija a licitar, intereses semestrales y devolución de capital al final. En tanto, la clase 3 estará denominada en UVA con plazo de 24 meses, tasa fija a licitar, pagos trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12. Los fondos obtenidos se destinarán al financiamiento de la economía real. Por otro lado, hoy coloca un bono en dólares Profértil a 4 años y mañana hace lo propio Pecom al mismo plazo, ambos bajo legislación argentina. Estimados oyentes, me despido de todos ustedes y les deseo una buena semana. Esperemos que el driver Fitch permita un despegue de la deuda argentina. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el periodista Eduardo Feynman en una carta abierta al vocero presidencial Manuel Adorni. La lealtad no es declamar, es ser eficaz. Hoy esa eficacia está en duda. Por eso, si de verdad querés ayudar, hacé lo que pocos hacen en la función pública. Correte a tiempo. Irte no es perder. Quedarte hoy es insistir en el error. Por el momento, Milei sostiene a su jefe de gabinete. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.